mediados de marzo de 2021 estamos asistiendo como humanidad al primer año post-pandemia. Hemos vivido y atravesado un año 2020 inédito en todas circunstancias, y una de ellas justamente fue el tener que administrar esta situación de emergencia sanitaria que, si bien siempre estuvo en el horizonte del ser humano, nos parecía siempre más bien asociada a la ciencia ficción, a las películas de aventuras o de terror, y no a una realidad concreta con la que íbamos a tener que lidiar. Pero bueno, la vida nos planteó este desafío y Presidencia Roque Sáenz Peña no quedó aislada de este hecho, y también tuvo a lo largo del año 2020 sus circunstancias vividas que fueron muy difíciles. En este periodo que hoy ya estamos vivenciando un año, hubo entre las decisiones políticas del gobierno provincial y municipal la constitución de un comité sanitario de emergencia para darle lucha a este enemigo invisible que había comenzado a habitar el territorio argentino. Ese plan de contingencia estuvo coordinado por quien me acompaña, el contador Juan Fuentes Castillo, para el que le doy la bienvenida a la charla y a quien lo saludo. Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes. Bien, yo creo que en la introducción ya lo comenté. El hecho que nos convoca es la posibilidad de un balance en este periodo de un año que llevamos de pandemia, y al periodo del cual todavía no podemos decir que ha finalizado, pero sí que, bueno, creo que las acciones ya de alguna manera están afianzadas, o eso creemos o esperamos. Bueno, la verdad que recordar esto que empezó hace un año, nosotros recuerdo todavía que estábamos en los festejos del aniversario de nuestra ciudad, ¿no? Como sucede en los últimos años durante el mes de marzo, y se venía palpitando las noticias internacionales de este virus, ¿no? Que se había dado en China y que estaba replicándose la epidemia en ese momento en Europa, y después se convertiría en pandemia, ¿no? En primer lugar, yo pensé en ese momento que iba a ser como la H1N1, que fue otro de los virus que fue pandemia también, pero no llegó a ser tan grande en la cantidad de contagios como el SARS-CoV-2, ¿no? Recuerdo que domingo 15 de marzo, a las 9 de la mañana, nos convocaba el gobernador, al intendente Bruno Cipollini. Yo lo acompañaba, donde nos ponían al tanto de esta información, ¿no? de lo que iba a ser esto que más adelante iba a ser el confinamiento, ¿no? O lo que se llamó aislamiento preventivo social y obligatorio y demás. Recuerdo venir ese mismo domingo, nos juntamos con los demás secretarios del gabinete municipal, donde se sacó una primera resolución, se había sacado ese viernes, donde se suspendía los eventos en marco del festejo del aniversario que tenía pensado el municipio, ¿no? Ese domingo se sacó una resolución que tenía que ver con todos los eventos, no solo los municipales, para llegar así al día 17, donde por ahí fue la provincia la que toma el primer paso de hacer un cierre. Ya lo había hecho
2 días antes con 3 localidades, que era La Verde, La Escondida y creo que Capitán Solari era otra. Lo había hecho solamente por 48, 72 horas. Así que llegamos al 17 de marzo, donde se empiezan a hablar de lo que iban a ser actividades esenciales y actividades no esenciales, ¿no? Todavía hoy entendemos qué significan esos términos, en ese momento todavía quedaban algunas dudas, ¿no? Claro, habíamos empezado a renovar el vocabulario e íbamos a instalar un montón de palabras nuevas que amanecían en nuestra lengua y que de alguna manera anticipaban también que lo que iba a cambiar eran nuestras costumbres, porque lo que finalmente significó es un cambio en las costumbres, que supongo yo es un cambio cultural que se va a heredar y que en cierto sentido vamos a seguir manteniéndolo. Imagino que esa circunstancia fue una circunstancia no fácil. Uno está en la función pública justamente para responder ante estas circunstancias, pero creo que era una circunstancia, hoy lo dijimos, inédita, no se tenía experiencia alguna en la materia, estamos hablando de una pandemia, es decir, algo que ni siquiera estaba sectorizada a un espacio geográfico determinado, sino que era algo planetario. Y ver esas imágenes de un planeta detenido fue una imagen contundente, una imagen que no va a ser fácil de olvidar y que no la olvidaremos. ¿Cómo era esa? Decías, estuvieron reunidos, ¿y cómo fueron esos primeros pasos? En esos primeros pasos encontraron resistencia, encontraron facilidades. ¿Cuál fue la primera reacción de una comunidad que se encuentra ante una circunstancia tan especial? Bueno, como vos decís, Eduardo, uno había visto en películas, no tenía dimensión de lo que era una pandemia, ¿no? La verdad que primero, por supuesto, iba a haber resistencia y nosotros también éramos todos incrédulos, no nos podíamos creer todavía la realidad que se nos avecinaba, ¿no? Me acuerdo que para los primeros días de abril también, y fue pionero una decisión de nuestro intendente, la de hacer obligatorio el uso del barbijo, ¿no? Por ahí teníamos información por el contacto de algunas personas del gabinete con República Checa, donde ellos manifestaban que bajaba la carga viral. Inclusive había resistencia de parte del gobierno provincial, inclusive nacional, y Sapiña fue pionera, e inclusive después recién se suma Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después sí ya se hace nacional esta obligación, ¿no? En ese momento basábamos mucho el trabajo del gabinete en lo que era las restricciones, ¿no? En resoluciones y demás. La Secretaría Legal y Técnica junto con la Secretaría de Gobierno estaban trabajando en resoluciones, hablamos también de información pública y empezábamos a tener también mucho contacto con municipios del interior, con gente de Villa Ángela, con gente de Pampa del Infierno, Charata, en donde me hablaban intendente o la intendenta, por ejemplo, Luisa Chumiac, o el secretario de Gobierno de Villa Ángela, que después falleció, Boris Balú, donde planteábamos seguir un ordenamiento. Ellos me decían que, bueno, por ahí era Saspiña quien tenía la punta de lanza, diríamos, el inicio, y después ellos se sumaban, ¿no? Para ir teniendo similares actitudes en las localidades estas, sobre todo a las cabeceras de departamento, ¿no? Pero vuelvo a decir, empezaban a llegar imágenes me acuerdo de Bérgamo, ¿no? De una región la región de Normandía, de Italia, imágenes de Ecuador, y bueno, la verdad que nos asustaban, y es así. Cuando viene este grupo de médicos a traer la idea al intendente del barbijo, que ya lo estábamos también
analizando en el gabinete, surge la necesidad de crear un comité sanitario de emergencia, ¿no? Es así que la resolución de los primeros días de abril, donde se crea. ¿Y cómo está constituido? ¿Cómo se constituye ese comité? Sí. ¿Quiénes lo integran? Comienza el doctor Sergio Colaneri en esa reunión donde trae la propuesta del barbijo al intendente. Viene también, después hacemos una reunión y aparece el doctor Ricardo Pardo y el doctor Carlos Sauni del Instituto Privado Santa María. También se acerca el doctor Kioker del Sanatorio Loma Linda, el doctor Julio Rivera del Centro Médico, el doctor Raúl Medina de la Clínica Avenida, el doctor Johnny Curti de la UME. En ese momento también estaba el doctor Marcelo Sang de también la UME UNCAUS, ¿no? Por supuesto el director del nosocomio local, Carlos Navarrete, también participaba. ¿Dónde quedamos para una próxima reunión y ya empezar a hacer? Hicimos unos lineamientos. Cuando hablas de la constitución del comité sanitario, ¿estamos hablando de qué época? Estamos hablando de los últimos días de marzo y los primeros días de abril, ¿no? del año pasado, del 2020, donde era el tiempo que estaba la alerta sanitaria, el tiempo que se veían las patrullas por distintas calles de nuestra ciudad, con los audios de esa época, ¿no? De lo que hablaba del aislamiento preventivo social y obligatorio. Me acuerdo que las reuniones se hacían a las 19 horas para terminar cerca de las 20:30 para cumplir con la alerta sanitaria, ¿no? Cuando nosotros empezamos esas reuniones, empezamos a hacer un plan de contingencia. Teníamos información de Europa, pero también veíamos de cerca, teníamos a 2 horas casi el epicentro de los contagios, ¿no? Que era Resistencia. Resistencia, la segunda persona fallecida en Argentina es de Resistencia, ¿no? Donde distante a 170 kilómetros de nuestra ciudad. Más allá de eso, queríamos que no pase lo que pasaba en Resistencia. En Resistencia se había dado una serie de contagios en el sistema de salud, ¿no? Entre los distintos sanatorios y demás. Entonces queríamos articular para que no nos pase eso en Sáenz Peña. Por lo tanto, el primer escenario era que nosotros no teníamos contagios y después el municipio había hecho una serie de medidas restrictivas. Desde la municipalidad se había hecho un bloqueo de la ciudad, que fue un trabajo, eran más de 50 montículos, se permitía por 5 accesos ingresar a nuestra ciudad. Se bloquearon todos los accesos a la ciudad. Es así, ¿no? Nada más que... Se dejaron algunas calles principales y en esas calles la gente de movilidad trabajó en un sistema de escaneo de DNI que también a muchas localidades les llamaba la atención, inclusive querían hacer algo similar, no sé si por H o por B no lo pudieron llevar, yo que fue Sáenz Peña quizá la única localidad del Chaco que pudo hacer ese sistema, ¿no? La verdad que fue un trabajo mantener los montículos, por supuesto que había resistencia, pero nosotros necesitábamos tiempo, ¿no? Nosotros no teníamos la sala UTI COVID del hospital, solamente había quedado lo que era la sala UTI del viejo Hospital 4 de Junio y se quería reacondicionar para que sea destinada a los pacientes COVID. Es así que el 10 de abril le llevamos este plan de contingencia, donde en primero lo que se planteaba era
una serie de circuitos para, vuelvo a decir, a recordar lo que había pasado en Resistencia y que no se contagie en todos los sanatorios. Entonces se iba a hacer sectorizada la internación. En principio creíamos que iba a ser Hospital 4 de Junio el que iba a atender los primeros pacientes que requieran internación, ¿no? Si había una internación crítica iba a ser derivada al Hospital Berrando de Resistencia. Y también se iba a equipar la UME un caos para la atención de los pacientes, inclusive los sanatorios iban a llevar respiradores para equipar la UME un caos y sean los únicos lugares donde poder atender los pacientes con COVID. O sea, el antecedente de Resistencia también nos servía de ejemplo para no cometer errores y para adquirir esa experiencia que no se tenía. Y este camino fue un camino lento hasta llegar también al primer caso. Sí, la verdad que durante la llegada al primer caso sucedieron bastantes hechos, ¿no? Volvemos a decir, el 10 de mayo, el 4 de mayo nos juntamos con segunda vez con el gobernador, donde no teníamos todavía terminada la sala UTI COVID. Después de esa reunión, el comité toma la decisión de que el primer lugar de internación va a ser la UME Caos, ¿no? Donde se había equipado ya y que se iba a hacer exclusivamente, en un momento se hace exclusivo de atención de COVID, ¿no? Hasta tener tiempo. Pero en ese plan de contingencia también nosotros preveíamos, por ejemplo, la internación en el Hotel Gualó, donde preveíamos que Presidencia Roque Sáenz Peña pueda hacer su propio testeo y análisis de los PCR, ¿no? Es así que se busca en el hospital, en el laboratorio de microbiología del Hospital 4 de Junio, tenían 2 equipamientos y faltaba uno más que se le fue a pedir al INTA, al laboratorio de semilla del INTA Sáenz Peña. Y con tanto la centrífuga no sería el INTA, la termocicladora y la cabina de operaciones, Sáenz Peña iba a poder hacer su PCR, y para esto también pedíamos empezar a capacitar a las bioquímicas, y lo tenían que hacer en el Malbrán, ¿no? El Laboratorio Central de Buenos Aires. También en ese plan de contingencia establecíamos la posibilidad de hacer, nosotros fuimos equipando a los distintos sanatorios con equipo de toma de muestra, porque nosotros queríamos en ese momento hacer la toma de muestra en domicilio, que no llegue al hospital o a los sanatorios, para evitar esto que queríamos hacer, evitar los contagios. Sabíamos que en algún momento íbamos a llegar, inclusive demoramos 90 días hasta tener el primer caso positivo, o el caso 1, donde también me acuerdo una entrevista de una radio, ¿no? Donde me decía, ¿y llegaremos a tener contagio? Yo le dije, miren, nosotros trabajamos para tener contagio. Ojalá no haya nunca un contagio en Sáenz Peña, y bueno, yo seré el primero a decir, bueno, qué tonto fui para creer que... Pero bueno, en realidad nosotros trabajamos como que íbamos a tener los contagios, y así lo hicimos. 90 días, ¿no?, que demoró en ingresar el virus. Vuelvo a decir, 90 días del epicentro, como era nuestra ciudad capital, ¿no? Sí, y llega ese primer caso, ese caso número 1, que desata también una histeria colectiva en la comunidad, ¿no? Porque como que estábamos aguardándolo, y a su vez pensando que no iba a ocurrir. Y cuando esto se instala, cuando se instala la noticia de que tenemos, también creo yo que habrá cambiado algo en la visión particular de este comité. Ese es el caso 0.
de esa peña, ¿no? Que la verdad que provocó, por decir, algún sobresalto, una sobresaltación de la población, y se repitió en distintas localidades cuando se fue dando el caso cero, ¿no? Coincidió que había una persona, si mal recuerdo, que se había suicidado cerca de una cancha de fútbol. Claro. Y se conjugó y todo el pueblo estaba un poco alterado esa noche, ese día, ¿no? Coincidieron ambas historias, ¿no? Sucesos, ¿no? Y esos sucesos despertaron una movida en las redes que fue impensada en otro momento. Sí, la verdad que llamó la atención en ese tiempo. Vuelvo a decir, estos dos sucesos que se dieron casi al mismo tiempo, a la misma hora, y bueno, por ahí la gente se alteró, ¿no? Pero yo vuelvo en ese caso nunca se hizo una segunda prueba de análisis y por eso nunca se lo pudo desechar. Después nosotros demoraban la entrega de los reactivos, ya teníamos el equipamiento, teníamos las bioquímicas capacitadas, pero no teníamos entrega de los reactivos para empezar a hacer el test, y obedece a que el comité, en ese caso, en mi carácter de integrante, tengo que presentar una carta de documento al Laboratorio Central de Resistencia para que podamos acceder a tener los reactivos, ¿no? Y es así que recién, allá por junio, empezamos a hacer los primeros PCR, los análisis de PCR en nuestra localidad, ¿no? También es el 12 de junio el que aparece el primer caso positivo, ¿no? El caso 1, que es una profesional de la salud del Hospital 4 de Junio. Recuerdo todavía que los primeros síntomas de esa persona habían aparecido un lunes 8 de junio y empezó un trabajo que fue el de buscar que no llegue a ser tan acelerada la posibilidad de los contagios, ¿no? Y recuerdo un par de días después viene gente de Epidemiología de Nación, una siesta acá en lo que es el Centro Cultural Municipal, conjuntamente con el comité y el intendente, y nos explicaban lo que era el detectar, ¿no? Un dispositivo estratégico para testeo de coronavirus en terreno. En primer lugar fue la Villa 31 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y después fue el barrio Toba en Resistencia, ¿no? De esa manera nosotros teníamos que adaptarlo a nuestras circunstancias, y a través de las entrevistas epidemiológicas en ese momento también nuestra Secretaría de Planificación empezó a trabajar en un tablero de control donde en un mapa de nuestra ciudad se reflejaba con puntos rojos los casos positivos, y era fundamental para tomar una decisión de dónde llevábamos el camión, ¿no? El camión sanitario con el equipo del detectar. El detectar eran cerca de 30 chicos que tenían que rastrillar un promedio de 30 manzanas, cerca de 300 casas, con temperatura, en algunos casos bajo cero, en otros casos con temperatura, bueno, como es el clima nuestro, ¿no? Llovizna, en algunos casos calor. ¿Y dónde buscaban los casos sospechosos? ¿Y esos casos sospechosos tuvo en algún lugar así una concentración mayor o se dispersó a lo largo de toda la ciudad? Hubo distintos focos. El primer foco, me acuerdo, se da en el barrio San Cayetano, en el sur de la ciudad, allá en el Escaesa, donde me acuerdo que en esos era muy importante la cantidad, ¿no? En un solo día
se habían hecho cerca de 40 hisopados y creo que habían dado 16 positivos, era todo un número para nosotros en esa época. Pero también tuvimos otro brote como en la comisaría tercera, 3 oficiales de policía habían dado positivo, por lo tanto se tuvo que trasladar las personas que estaban detenidas a otra comisaría. La comisaría distribuyó su detenido por otro establecimiento y empezó a estar operable en Casa del Campo, la comisaría tercera. La comisaría cuarta quedó atendiendo en un establecimiento educativo que está al frente de la misma. Por lo tanto, después hubo un brote, también se controlaba con fiscalización sanitaria, con la policía sanitaria se hacían los controles a todos los sanatorios, se hisopaba por completo a la UME, a Santa María, a Loma Linda, ¿no? Buscando siempre que no se propaguen los contagios, y es hasta la persona décima los contagios pertenecían al sistema de salud. El 10 es la persona que era un familiar que acompañaba a un internado y que dio positivo, ¿no? Y ese fue, diríamos, como el primer caso civil. Pero Lo que habla muy bien de una comunidad que supo guardarse y supo respetar las indicaciones, esa regulación sanitaria nueva, ese desconocimiento de estas cuestiones de bioseguridad que eran tan indispensables atender. Era una situación particular, porque como decías, 90 días después de cerrado el país y con un foco infeccioso tan próximo, creo que habla muy bien de la conducta, de la disciplina social de la comunidad sespeñense. Y sobre todo si pensamos que los 10 o los 9 primeros han sido personal del sistema de salud, que era evidentemente la primera valla a superar, y era justamente el paragolpes ante esa realidad que era tan cruda. Y encontrarnos con este dato de que recién la 10ª persona es una persona que no tenía que ver con ese ambiente de la salud, permite creer que, bueno, creo que la disciplina, que la responsabilidad que ha tenido la comunidad sespeñense es muy alta. Sí, la verdad que hay que destacar la aceptación, de cierta manera, de estas imposiciones del gobierno, tanto municipal, nacional y provincial, en cuanto a las restricciones, ¿no? Recuerdo también de los supermercados que tenían, la gente de turismo estaba en los ingresos con los aspersores para el alcohol sanitizante, pero el entendimiento que tuvieron en ese momento los locales gastronómicos, ¿no? Gente que estuvo entre 90 y 120 días no pudiendo trabajar, y ni que hablar de la gente todavía de los espectáculos públicos, que hoy todavía no pueden en algunos casos trabajar al 100% como lo venían haciendo, ¿no? Hablo de los teatros, de los cines, de los boliches, de las fiestas, ¿no? Todavía nosotros no podemos a pleno como lo hacíamos en su momento, pero seguro que sirvió, ¿no? para tener los números que tenemos, que hablan bien de nosotros, que tenemos que estar agradecidos, ¿no? Pero volviendo a esa época que estábamos hablando de agosto, ¿no? de junio, julio, agosto, y recién se termina la sala UTI COVID del hospital, por ejemplo, y eso nos permite descongestionar porque teníamos solamente 10 camas en el hospital.
perdón, en la UME teníamos solamente 10 camas. Bueno, una vez que se termina la UTI COVID, el hospital nos permite, por decir de una manera, tener una oferta de camas que eran necesarias, no solo de Saspiñá, sino también del interior provincial. Ya empezaban a tener distintas localidades contagios, ¿no? Nuevamente llegamos por ahí a la parte más dura de lo que fue la pandemia. Es en octubre, donde hay una decisión que no se comparte por parte del Ministerio de Salud, nunca lo pude explicar, retira al equipo de seguimiento que se había convocado a través del comité y que eran médicos que hacían el seguimiento y lo lleva a Resistencia. En ese se produce, llegamos a tener 477 casos activos, no teníamos personas aisladas en nuestro centro de aislamiento. Se produce una incongruencia que nuevamente volvemos, me acuerdo de los comunicados, porque me tocaba en ese momento también hacer los partes epidemiológicos todos los días, y donde reclamábamos que no teníamos camas, ¿no? Que estábamos al 100% de ocupación. Son los sanatorios, que cada uno de los sanatorios empiezan a tener su sala de internación NutriCovid. Empieza Loma Linda, Santa María, en la Avenida, y la verdad que sirvió hasta poder tener esa sala que solicitábamos allá a fines de septiembre, que era una sala para leves y moderados, porque veíamos que los contagios en nuestra localidad eran para algunas internaciones entre leves y moderados. Esto quiere decir que no requerían en algunos casos respirador o terapia, ¿no? Entonces, con un suero, con hidratación o con algo de oxígeno, ya las personas podían tener el alta, ¿no? Claro. Y ese tiempo donde ya entra a tallar la cuestión política, las decisiones que son erróneas, que queda demostrado, el hecho de que se provoque ese desequilibrio, donde se desata un número muy, muy importante que se eleva. Ya también tenemos las muertes en la ciudad, las primeras víctimas de la pandemia, y avisorando ya un camino hacia final del año. Es decir, cuando ingresamos en este mundo de la pandemia, creo yo que todos pensábamos que esto se terminaba en 2 o 3 meses. Sí, creo que fue un error, me parece que viene del gobierno nacional, de que esto iba a ser algo pasajero, ¿no? Como que iba a durar 1, 2 o 3 meses, y allá por septiembre, octubre nos empezamos a dar cuenta que esto iba para mucho tiempo más. Todavía en ese tiempo se empezaban a ensayar las vacunas, ¿no? Tenemos que decir que hoy todas las vacunas están en etapa 3, así que estaban mucho más lejanas. Nosotros en el comité, la verdad que discutíamos mucho, inclusive dentro del grupo de WhatsApp, ¿no? Por la circulación, inclusive el mismo gobernador supo preguntarle a nuestro intendente a qué se debía tanta circulación, y bueno, eso es por ahí la propia energía de una ciudad como la nuestra, ¿no? Pero, a ver, nosotros tenemos que destacar la buena predisposición siempre que tuvo el gobierno provincial. Desde ya teníamos un coordinador en ese momento, que era el doctor Alejandro García, con el cual teníamos nexo entre el municipio y el gobierno provincial, el cual nos ha ayudado muchísimo, muchísimo. Después él presentó su renuncia al cargo, pero seguro que fue una de las personas que más ayudó para evitar esto, para evitar que se propague esta enfermedad, ¿no? Para evitar ver esas imágenes
que vimos de otros lugares del mundo, ¿no? También recuerdo en esos primeros tiempos algunas frases como del comité que decían, a ver, si ya sabemos, si sale mal va a ser culpa de cada uno de nosotros, y si sale bien va a ser de todo el mundo, así que ya sabemos cuál va a ser el resultado, diríamos. Después, bueno, uno de los que necesitábamos, que decíamos necesitábamos tiempo, ¿no? Cuando estaban todas esas medidas de cierre de la ciudad. También, otra de las cosas que estoy recordando es allá por octubre, el 24 de octubre tomamos la decisión de retirar los montículos de la ciudad, de empezar a Sáenz Peña a volver a una nueva normalidad, ¿no? Claro, a insertarla en ese camino de una normalidad nueva, ¿no? Pero mucho queda todavía de esa época. Días pasados hablábamos con unos supermercadistas y ellos me manifestaban que después de las 9 o de las 21 horas ya no hay gente en la calle, o por lo menos no la cantidad de gente que había antes de la pandemia, ¿no? Algunos hábitos han cambiado de nosotros, ¿no? Lo que decía al principio, ¿no? Que nuestra cultura va a ser nítidamente influenciada por esta pandemia. Va a dejar una marca muy profunda que no va a ser patrimonio de los expeñenses, sino va a ser patrimonio de la humanidad. Hemos asistido como protagonistas a un escenario que nunca pensábamos en el cual íbamos a actuar, y yo creo que se pueden analizar de dos lugares. Creo yo que el contrato social de la comunidad con sus autoridades funcionó perfectamente en el hecho de que que la bajada de la autoridad política fue aceptada, aún teniendo en cuenta la rigurosidad que tenía esa bajada que venía desde el poder político diciendo, bueno, hay que cerrar todo. Cerrar todo implicaba la parálisis económica, la parálisis educativa, es decir, paralizar a la ciudad en un 100%. Y ver esa respuesta, yo creo que demuestra también que hubo y que existe un ida y vuelta de respeto, y que consta como algo muy importante, ¿no? En nuestros ámbitos de la democracia, de esta democracia participativa que debe ser la de una ciudadanía activa. Creo yo que es muy importante ver que, bueno, ante la emergencia, ante la circunstancia especial, ese contrato social en el que la comunidad le entrega al poder político la responsabilidad de conducirla, tuvo un perfecto diálogo, ¿no? Un perfecto acuerdo. A veces siempre nos azotamos como argentinos por nuestras faltas, que son tal vez interminables, pero también creo que tenemos que sentirnos muy satisfechos en perspectiva de haber sido protagonistas de algo que fue circunstancialmente inédito, pero que demostró que estuvimos a la altura de las circunstancias, no solamente la comunidad, sino también las autoridades. Es fundamental ese contrato, ¿no? Ese contrato social entre la comunidad y su gobernante, ¿no? Sobre todo para llevar a cabo esta lucha que fue contra esta pandemia, ¿no? Contra el virus SARS-CoV-2. Nosotros, los números que tenemos, que son muy buenos, que es reconocido en distintos puntos de nuestra provincia el trabajo que hizo Sáenz Peña, obedece seguramente a la comunidad, ¿no? No solo al trabajo de los médicos, enfermeros, todo el sistema de salud, más allá de la fuerza de seguridad, la gente de la municipalidad que trabajó en estos puntos de ingreso, sino también de toda la comunidad, ¿no? Todavía me cuesta ver, por ejemplo, y que está bien todavía,
a los mayores salir, diríamos, ¿no? Porque le queda las recomendaciones que la dimos durante todo este año, de que eviten salir. Recién, gracias a Dios, se están haciendo las aplicaciones de las vacunas. Esta semana se hicieron, la semana anterior para los mayores de 80, esta semana para los mayores de 75. Es algo que nos toca para adelante, de profundizar el sistema de vacunación. Todavía estamos lentos en el monitoreo nacional. El Chaco está cerca de un 55% de vacunación, por lo tanto esto quiere decir que hay vacunas disponibles, pero no está implementado el sistema de logística para llegar más rápido. Esto es lo que nos toca para adelante. Escuchaba información donde se están dando algunas alertas. No muy lejos hay esta cepa nueva, ¿no? La cepa de Manaus, que está en una provincia que se están haciendo análisis y está en una provincia cercana a la nuestra, como Corrientes. Pero volvemos a decir, algo tuvimos que aprender en este año, pero no tiene que agarrar demasiado preocupado. Ya algo de experiencia tenemos y esperemos continuar con la vacunación y en algún momento retornar a lo que era la normalidad, ¿no? La vida que teníamos antes de marzo del 2020. Sí, ojalá que la retomemos. Creo que sí. Que bueno, hoy las circunstancias informativas nos están demostrando que, como decías, hay un crecimiento exponencial, sobre todo en los países limítrofes de nuestro país, en Brasil, en Chile. Vemos que los números van en ascenso. Bueno, creo yo, ojalá que sea esta nuestro último encuentro para contarnos una experiencia que fue muy significativa y que creo yo va a quedar registrada para nuestra historia comunitaria, además de poder difundirla, puesto que este año que habíamos vivido, el 2020 y ahora el 2021, son años que van a quedar guardados en la memoria de todos, ¿no? Creo que es un mojón en la historia de la humanidad, el 2020. Un año que es único, que así como dividimos la historia con referencias importantes, obviamente que esta humanidad va a tener que dividir su historia también, antes del 2020 y después del 2020. Así que el desafío de que no tengamos que hacer una segunda parte, de que esto sea nada más que el tránsito hacia un camino de tranquilidad, de serenidad. Yo creo que están dadas las condiciones, como decías, para que, bueno, podamos avanzar en un camino tranquilo, sin descuidarnos, porque el virus está presente y bueno, creo que estamos mejor que hace un año atrás, pero tal vez no con las certezas que quisiéramos. Y eso es lo que siempre genera la mayor angustia, porque lo que nos plantea esta enfermedad es el desconocimiento, y el desconocimiento genera incertidumbre, y la incertidumbre genera inestabilidad emocional, y bueno, yo creo que hemos pasado lo más crítico y agradecer este trabajo que se hizo desde el Comité Sanitario, como decías, de cada persona que estuvo en el frente de batalla. Nosotros los identificamos rápidamente, el personal sanitario, el personal de salud, la gente que estuvo en las calles, como decía, de nuestro municipio. Así que ha sido innumerable, así como también las fuerzas de seguridad e innumerable cantidad de personas anónimas que habrán participado también de mucho esfuerzo. No sé si te queda cerrar y concluir. Bueno, agradecerte a vos, Eduardo, por esta entrevista. Sí, tenemos que, ojalá sea la última vez que tengamos que hablar de una pandemia, ¿no? Pero
no es la primera pandemia que tiene este mundo, pero por ejemplo algo vamos a saber de la información que hemos trabajado, como para, si en los próximos años llega a aparecer, los que estén en ese momento tengan información de cómo Saespeña, cómo el Chaco y cómo Argentina trabajó coordinadamente para combatir este virus, ¿no? el SARS-CoV-2. Pero vuelvo a decir, mucho va a pasar de aquí en adelante por cómo actuamos nosotros. Estas medidas de bioseguridad, usar el tapaboca, mentón y nariz, distanciamiento social, lavado frecuente de manos seguro, va a extenderse un tiempo. Inclusive hoy a los que están vacunados se les recomienda seguir con estas medidas. Recién la inmunidad aparece cerca de los 20 días de aplicado la primera dosis, por lo tanto tenemos que ser todavía cuidadosos, ¿no? Y ojalá que no se vuelvan a repetir estas situaciones y que volvamos a tener un Saespeña como teníamos antes, de la manera que todos extrañamos por ahí, ¿no? De pasar más tiempo en familia, los asados, las reuniones familiares, las fiestas y demás, ¿no? Pero de ya no puedo ir sin despedirme, agradecer a todos los que han trabajado en ese comité, sobre todo al doctor Sergio Rodríguez, que fue por ahí el que más trabajó en la elaboración de ese plan de contingencia que tanto nos ayudó a todos los saespeñenses. Así que ya, gracias a todos. Buenas noches, muchas gracias. La entrevista al coordinador del Comité Sanitario de Emergencia de nuestra ciudad, Presidencia Roque Saespeña, el contador Juan José Fuentes Castillo.